Gente, ¿cómo les va? Bueno, siciliano desde el trabajo sería esto, para cumplir con un videíto que había prometido, creo que en una charlita en vivo o en una charlita, la importancia de un electricista, de un técnico electricista, al momento de hacer un entretecho en Durlock, al momento de hacer alguna refacción en Durlock. Cuenten siempre con la presencia de un electricista, porque después pasan estas cosas. El que me quiera explicar ahora, cuando en breve se queme el ventilador, de hecho ya está girando despacio, muchos dirán, sí, es el capacitor, es el capacitor. Sí, el capacitor lo podemos cambiar desde acá, no hay ningún problema. Pero cuando haya que hacer alguna maniobra en la caja de conexiones, ustedes verán que está dentro de lo que es el cielo raso y el Durlock. Hay no menos de 40 centímetros por medidas que he tomado de otro cielo raso, así que bueno, va a haber que hacer un agujero considerable. Le voy a pedir a mi sobrino que lo filme un poquito para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nada, el día que esto falle y decidan, bueno, no poner un aire, va a haber que hacer un agujero considerable como para que entren las manos, las herramientas. Ya me han visto en otras ocasiones, en el caso de una clienta que en el día le desarrollaron el cielo raso en Durlock, dejaron hasta las lamparitas dentro del cielo raso. Así que bueno, tengan en cuenta eso porque es real. Vienen, tiran las placas, a los tipos no les importa, porque sinceramente, según ellos, no tienen la obligación de saberlo. Así que yo sé que por ahí significa un número más en lo que es el presupuesto, pero siempre cuenten con la presencia de un electricista, porque a la vez el técnico electricista o el electricista o el quien entienda en electricidad, que ustedes confíen y llamen, que no sea Panchejo, que no sabe, ni entiende, ni sabe, le va a obligar a dejar los soportes correspondientes en perfil para poder colgar el ventilador del cielo raso para abajo. Y van a saltar los que van a decir, si lo colgás desde el cielo raso te va a quedar muy bajito, te va a quedar muy bajito. Sí, pero se puede cortar el montante. Y si no, te pegarán los cuernos, cabeza de pingo. Sigan bien.